pues todo listo, todo preparado para oír y escuchar esta tarde al presidente de la Reserva Federal, a Jerome Powell. Cuesta creer que vaya a cambiar ahora su discurso por una moderación salarial el pasado mes de diciembre, pero la inflación, es cierto, y es así, lleva también varios días ajustándose y ralentizándose. Ni frío ni calor, los mercados esperan con cautela. Se imponen de momento las ventas, suave color rojo. Inversores esperan, confían en que el presidente de la Fed no se cargue el aterrizaje suave que todos esperan. Mientras Goldman Sachs parece que tiene mejores noticias y no contempla, dice, una recesión este año en Europa. Cree que el PIB se va a expandir un 0,6% en 2023 y que el BCE podrá llevar los tipos de interés al 3,25%. Momentum de la economía y los mercados, hoy con Ismael García Puente, es gestor y selector de fondos de Mafre Gestión Patrimonial. Hola Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Feliz año! Igualmente, muchas gracias Fernando, todo muy bien. Y damos también la bienvenida a Óscar del Diego Ereza, director de inversiones de Ibercaja Gestión. Hola Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Hola, bienvenido. Feliz año, muchas gracias. Bueno, Óscar, después de varios días, 10 primeras sesiones del año de gran optimismo, con uno de los arranques más brillantes y espectaculares de los últimos años en las bolsas europeas, empieza lo serio. A partir de esta tarde con Jerome Powell y me imagino que todo irá tomando cuerpo a medida que se acerque también la gran cita de la semana el próximo jueves con el dato de IPC en Estados Unidos. Sí, la verdad es que yo me acuerdo de un efecto que era el efecto enero, que hace muchos eneros que no lo vemos y que ya lo echábamos de menos, ¿no? Es este ímpetu en las primeras semanas de los mercados de renta variable que nos alegraban a todos un poco el año y que había que estar preparados en diciembre con las carteras para estos movimientos, ¿no? Como tú bien dices, no ya Powell esta tarde, sino ayer ya un par de miembros del comité de la Reserva Federal ya intentaron enfriar un poco el ambiente, ¿no? Porque al final tienen que jugar con todo. En la última presentación de cuando decidió subir tipos Powell, dejó entrever que la próxima subida podría ser de 25 puntos básicos, pero mirando las actas de la Reserva Federal se ve que todos los miembros pues no lo dejaban tan claro, ¿no? Y además lo que dejaban claro es que no veían bajadas de tipos durante 2023 y que estaban un poco preocupados por ese demasiado optimismo de los mercados de renta fija hasta la reunión que tuvieron a mitad de diciembre, ¿vale? Entonces, eso nos hace pensar que ellos también juegan con el mercado y si ven que el mercado se pone demasiado optimista, puedan intentar frenar esa evolución. Y ya lo hicieron ayer. Creemos que Powell también va a dejar abierto esa posibilidad de esa flexibilidad para las próximas subidas. Va a dejar claro que sigue habiendo trabajo por hacer, y un poco a esperar los datos, ¿no? Los datos de salarios han sido, como has dicho antes, han sido un poco más moderados. Está creciendo los últimos 3 meses, los salarios están creciendo al 4%, que sigue sin ser un dato que guste por el nivel, aunque sea menos elevado que el que estaban registrando a mitad de año pasado, ¿no? Y lo siguiente que van a mirar son los datos, o sea, con los datos de paro ya podrían intentar moderar, van a esperar también un poco a los datos de inflación que, como dices, salen el jueves, y en los que esperamos también una moderación de las tasas, sobre todo la headline, la principal, digamos, por la energía, porque energía se conoce más o menos el efecto y va a ser negativo, ¿vale? Y la core más o menos va a subir un poco, pero también le va a dar un poco de respiro a la tasa interanual. Me parece muy interesante el apunte que has hecho al principio de tu reflexión cuando hablabas de Bostic y Daly. Tú has dicho textualmente, intentaron enfriar el ambiente. Digo lo de intentaron porque yo veo, o me da a mí la impresión de que cada vez tienen menos efectos también los comentarios de algunos miembros de la Reserva Federal. Evidentemente, con este tipo de mensajes tratan de enfriar al mercado, rebajar las condiciones financieras, pero eso solo se hace a través de un camino, que es subir los tipos de interés. Quiero decir que sí, en un principio enfrían un poquito a los mercados, pero en ningún caso
consiguen neutralizar este, no sé cómo decirlo, no sé si ímpetu, creo que es demasiado exagerado, pero esta quizás complacencia de los inversores con el mercado. ¿Cómo lo ves tú, Ismael? Sí, pues yo lo veo como que el mercado ha puesto en precio la perfección, ¿no? En base a los últimos datos macro conocidos, que han sido, digamos, buenos o al menos no tan malos, para pensar en un freno muy fuerte al crecimiento, ¿no? Parece que los últimos datos macroeconómicos, como decía, suponen un freno más a la inflación que al crecimiento, y eso ha dado alas al mercado de nuevo para, pues eso, para correr, ¿no? O agarrarse de nuevo al optimismo, no sé si del nuevo año, o digamos, desligarse del mal comportamiento del año pasado. En el corto plazo vemos sentido a este rally tan fulgurante que hemos asistido estos 10 días? Pues probablemente sí, ¿no? Es verdad que ayer, como comentaba Óscar, y como has comentado tú, algunos miembros de la FED ya han empezado a tirar algo digamos, del repertorio de la semántica para intentar frenar esa evolución. Y yo creo que, al contrario de lo que comentabas, yo creo que algo sí que frenó, porque ayer los índices abrieron con bastantes alzas, luego al final acabaron casi planos. Hoy estamos un poco con más rojo que verde en las pantallas, y es un poco lo que les queda, digamos, antes de la próxima reunión de la Reserva Federal, sobre todo con vistas a que el dato de inflación probablemente del jueves salga también, pues, por debajo del dato anterior, ¿no? Con lo cual, el mercado parece que compra ese optimismo, compra esta perfección. Ahora bien, si este optimismo se basa, o es un poco la reflexión que hacemos nosotros con algunos clientes, ¿no? Si este optimismo del mercado se basa en que vamos a volver a las condiciones de la última década de liquidez, digamos, abundante e incondicional, que volveremos a ver esas grandes empresas, digamos, tecnológicas y no tan grandes, con valoraciones de 40, 50 veces beneficios, ahí digamos que somos mucho más prudentes. No creemos que ese sea el escenario, digamos, sobre el que podemos trabajar, ¿no? Trabajamos con un nuevo, digamos, no sé si llamarlo así, paradigma económico, en el que probablemente, pues, haya que ser de nuevo muy serio en la labor de valoración de las compañías. Probablemente veremos ganadores y perdedores en otros sectores diferentes a los que hemos visto en la última época, y la renta fija, por fin, digamos que, aunque puede pasar por momentos de volatilidad, principalmente en esta primera mitad del año, pues vuelve a tener un papel, digamos, importante en las carteras. Muy difícil de convencer al mercado cuando dejas de subir los tipos de interés de 75 en 75 y encima los datos de inflación empiezan a acompañar. Lo digo porque yo, que no tengo ni idea de nada de esto, si de verdad quisiesen congelar a las bolsas o el rally en los bonos, seguirían subiendo los tipos de 75 en 75, Ismael, hasta llegar a ese objetivo de doblegar a la inflación hasta el 2%. Claro, yo entiendo también, hay que ponerse también en el otro lado, ¿no? Los inversores desconfían, también tienen razones para hacerlo. Esto es una de las grandes, no sé cómo decirlo, acertijos, digamos, que comentamos mucho en el equipo, ¿no? El posicionamiento del mercado versus el comportamiento, lo que nos dice la FED y los bancos centrales que van a hacer, ¿no? Cómo el mercado descuenta bajada de tipos en este año 2023, y cómo una tras otra vez los gobernadores de los bancos centrales o miembros del Comité de Política Monetaria nos dicen que no lo van a hacer, ¿no? Siempre nos han educado, ¿no?, a no luchar contra lo que la FED diga, y nosotros somos un poco de esa opinión, ¿no? De no dejarnos llevar por lo que el mercado ahora mismo está poniendo en precio, y atender a lo que nos dice los bancos centrales, ¿no? Con respecto a tu pregunta, y por ser más preciso, yo creo que las subidas de tipo de interés, siempre decimos, o siempre se ha dicho, que tienen un efecto retardado en la economía. No hay que olvidar que en 2022 empezamos con los tipos de interés en Estados Unidos el 0% y hemos acabado por encima del 4%, si no recuerdo mal. Es decir, que existe, digamos, un decalaje entre que estas políticas de tipos de interés al alza y la economía real. Hay cierto decalaje, y por tanto yo creo que la FED ha preferido quizás suavizar o ralentizar ese ritmo de subidas, pero para nada los va a bajar, ¿no? De hecho, bueno, ayer ya con Mary Daly comentó que puede incluso volver a esa subida de 50 puntos básicos que prácticamente estaba descartada, etcétera, ¿no? Yo creo que la FED no ha cambiado su discurso. El hecho de que suba 75 o 50 puntos básicos o 25 puntos básicos
Yo creo que no cambiaría nada. Está claro que el mercado todavía tiene que descontar varias subidas más de tipos de interés y la cosa está en dirimir si la segunda mitad del año el mercado tendrá razón y los bancos centrales van a bajar los tipos de interés por el daño provocado a las economías, o por lo contrario, la FED y el Banco Central Europeo ganarán esa credibilidad que ahora mismo parece que les falta y mantendrán los tipos de interés tan altos como los tenemos ahora. De Europa, Óscar, ¿cómo veis vosotros la situación? Ahora mismo estamos en el 2,5%, ¿no? Tipos de interés. Hoy Goldman Sachs decía que en mayo llegarán al 3,25% y ahí se producirá la pausa. Todavía nos quedarían 75 puntos básicos. De ser así, ¿esto qué efectos tendría por el mercado y si está o no descontado esto ya en los precios? Pues más o menos ese es el escenario base, un poco a lo mejor menos de subidas. Lo que ha pasado en Europa es que todo el mundo predecía que íbamos a tener un problema con la factura energética, ¿no? Y como en diciembre el precio del gas ha caído un 40%, no solo en Europa, sino también en Estados Unidos, ha caído un 40%, pues parece que el problema se ha solucionado, ¿no? En realidad no se ha solucionado porque nos hemos quedado sin el gas ruso, que era un gas barato, y eso lo tenemos que sustituir, y para traer el gas lo tenemos que importar a través de un precio, ¿no? De un precio más caro que el resto del mundo, ¿no? Ese problema no lo hemos solucionado. Lo que sí que es verdad es que se ha suavizado, ¿no? Y los gobiernos también con sus medidas han suavizado ese impacto de la factura durante este invierno, y todos los pesimismos sobre el invierno que viene, pues de momento se han disipado. En ese escenario, el BCE no debería tener que subir mucho los tipos porque vamos a tener poco crecimiento. Llevamos muchísimos años quejándonos de que no teníamos inflación, llevamos mucho tiempo con los tipos bajos, y nosotros creemos que no deberían ser agresivos en cuanto a política monetaria, porque además mucho del problema viene desde el punto de vista energético, que no se puede controlar con los tipos de interés, ¿no? O sea, que es un problema de oferta que no se puede controlar, ¿no? Con lo cual creemos que no deberían ser muy agresivos. Lo que sí que es verdad es que el Banco Central Europeo solo tiene un mandato, y eso es la inflación. Y los datos de inflación, aunque a partir de marzo se van a moderar, pues no van a permitir al Banco Central Europeo ese alivio que sí que le van a permitir a lo mejor a la Reserva Federal, ¿no? Con lo cual creemos que pueden ser más agresivos de lo que el consenso que lo del consenso está poniendo en precio, ¿no? Que sería negativo para los mercados, por supuesto, ¿no? Estamos allí en un margen de noticias positivas macro, pero a lo mejor más restricción de la que debería por parte del Banco Central Europeo, que es lo que pasó en diciembre, ¿no? Pues fíjate que te iba a preguntar, Óscar, si podría cuajar esa idea que tienen también algunos analistas de que Europa podría ser uno de los principales destinos de los flujos monetarios en 2023, incluso por delante de Estados Unidos. A ver, lo que pasa con Europa es que todo el mundo está muy negativo ya. O sea, al final llevamos muchos años en los que la estrategia correcta ha sido tener tecnología, growth y Estados Unidos, y eso ha hecho que otros muchos mercados estén a unos niveles de valoración totalmente distintos, ¿no? Lo decía antes Federico cuando le has preguntado de España, pero lo mismo se puede aplicar a Europa. En Europa hay muchos valores que ya están en unas valoraciones muy atractivas, pero creemos que es difícil que se produzca ese trasvase de flujos. O sea, debería producirse, pero no somos tan optimistas en que se produzca. Pues porque al final Europa tiene ese problema de dependencia energética y de crecimiento estructural, crecimiento también estructural sectorial, ¿no? Que nos hace ser un poco más, compensar esa valoración más atractiva, nos la hace compensar todos estos aspectos, y digamos que estaríamos en una posición neutra entre unas áreas geográficas u otras. Europa, en vuestro caso, Ismael, ¿cuáles son las estrategias ganadoras un poco con las que estás trabajando, que estás visualizando un poco en estos, sobre todo primero y segundo trimestre del año, que va a ser un poco, parece que es donde se va a decidir un poco todo el resto del año?
Sí, nosotros a finales del año pasado ya redujimos un poco más el peso en Europa en detrimento de Estados Unidos, puesto que pensamos todavía que el Banco Central Europeo va por detrás de la Reserva Federal y ha apuntado muy bien Óscar, el problema o la disyuntiva a la que se enfrenta el Banco Central Europeo, ¿no? Con un mandato de inflación únicamente y con unas herramientas para luchar contra ella que solo se basan en tipos de interés y en compras o ventas de activos, pues lo te podría tener complicado si esa parte energética, digamos, vuelve a repuntar, ¿no? Ya sea por un nuevo problema geopolítico o porque se intensifique la guerra en Rusia y Ucrania y nos llegue a un menos gas o a un menos petróleo, ¿no? Con lo cual nos hacía, digamos, tener una visión negativa todavía en Europa. Es verdad que las valoraciones, si las comparamos con Estados Unidos, juegan a favor de las bolsas europeas. También la composición de las compañías cotizadas en Europa les favorece, puesto que tienen, digamos, o en Europa predominan más compañías del sector salud, del sector energía, industrial, etcétera, que eso, digamos, puede ir bien en este nuevo entorno macroeconómico que comentaba anteriormente, pero por ahora nos parece un poco precipitado volver a aumentar el peso en las carteras de renta variable europea, ¿no? Nos ha sorprendido muy mucho el último mes y medio, lo bien que lo ha hecho la bolsa europea comparado con la americana, hasta aquel discurso de Lagarde a finales de diciembre, pero se basa única y exclusivamente en lo que ha bajado la inflación energética, ¿no? Ese es el único, digamos, argumento que hemos encontrado a favor o que explica por qué se ha comportado tan bien, ¿no? En el momento en que esto depende de variables externas, nos parece complicado o nos es difícil trabajar con un escenario, digamos, central sobre el que podamos aumentar el peso, como digo, ¿no? Y además, y por no extenderme más, hay una gran interrogación que la apunta China, ¿no? La reapertura de China, esto puede hacer que el crecimiento económico mundial aumente, puede hacer que también que aumente la inflación, que aumente incluso la demanda externa de Europa. Pero, como digo, ahora mismo es una gran incertidumbre el efecto que pueda tener sobre la economía mundial y sobre la europea en particular, con la que China tiene más lazos comerciales. Bueno, no cabe duda de que una gran apertura en China que recupere la actividad económica, eso producirá un gran incremento de la demanda de materias primas, pero al mismo tiempo también dicen otros expertos que también reduciría las tensiones inflacionistas en las cadenas de suministro, que todo volvería a ser un poco como antes. Pero bueno, en fin, esto también, volviendo un poco al principio con lo que has comentado de Lagarde, ese mensaje, porque estuvo tan dura en la pasada reunión de diciembre, me sigo preguntando si tan dura estás, ¿por qué no subes los tipos 75 puntos básicos o lo dejas en una subida de 50 puntos? Pero bueno, la de cal en Europa, vemos que siguen siendo las valoraciones, la de arena, esa crisis energética que va a continuar, se va a perpetuar durante los próximos años. Ismael García Puente, Mafre Gestión Patrimonial, Óscar del Diego Ereza, Ibercaja Gestión, ha sido un gran placer. Muchísimas gracias a los dos, que vaya bien la semana, lo mejor posible, que no haya demasiados sustos, mucho tono positivo en las bolsas, que puede que lo haya, y hasta dentro de unos días. Muchas gracias a los dos. Cuidaros. Muchísimas gracias a ti. Sí, un placer. Gracias. 12:48 de la tarde, nos queda mirar los gráficos, las tendencias, todo muy parado.